Hola, ¿qué tal, vituleros? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este video vamos a aprender cómo realizar la suma de fracciones, pero aplicando el método del mínimo común múltiplo. Y para esto vamos a resolver 3 ejercicios. Vamos a realizar esta operación, 3 décimos más 1/4. Y para resolver este ejercicio por este método, necesitamos hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, de los dos números que se encuentran abajo de ambas fracciones. En la primera fracción, el denominador es el 10, en la segunda fracción, el denominador es el 4. Y para hallar el mínimo común múltiplo de estos números, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Vamos a ingresar estos números en la siguiente tabla. Bien, y lo que vamos a hacer es descomponer en sus factores primos a estos dos números. Y para esto necesitamos recordar cuáles son los primeros números primos. Son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y después aquí puse puntos suspensivos que me indican que esta lista continúa infinitamente, pues hay una infinidad de números primos. Pero únicamente es suficiente que sepamos cuáles son los primeros números primos para resolver este tipo de ejercicios. Ahora, cuando utilizamos los números primos para hallar la descomposición de números, necesitamos ir en orden, de izquierda a derecha, ¿vale? Ahora, ¿qué significan estos números o cómo los vamos a utilizar? El 2 me indica que una cantidad la divida en dos partes iguales, es decir, mitad exacta, ¿va? El 3 me indica que una cantidad la divida en 3 partes iguales. El 5 que una cantidad la divida en 5 partes iguales y así sucesivamente. Y vamos a empezar con el primer número primo, que es el 2. Y me voy a preguntar lo siguiente. ¿Alguno de estos dos números, el 10 o el 4, tienen mitad? Y debe de ser una mitad exacta. Con que solo uno lo tenga es suficiente. En este caso tenemos la suerte de que ambos números tienen una mitad exacta. Por lo tanto, a la altura de estos dos números, hasta la derecha voy a colocar el 2, que me indica que al menos uno tuvo mitad exacta. Y vamos a calcular sus mitades. Mitad de 10 es 5, mitad de 4 es 2. Y seguimos con la mitad, pero ahora para los números 5 y 2. ¿Alguno de estos dos números tiene mitad exacta? Pues sí, el 2. El 5 no tiene mitad exacta. Entonces, como al menos uno de estos dos números tuvo mitad exacta, vamos a poner el 2, ¿vale? Y vamos a calcular sus mitades. Pero, como ya mencionamos, el 5 como no tiene mitad exacta, entonces lo bajamos, lo volvemos a escribir. Y calculamos la mitad de 2, que es 1. Ahora bien, cuando en una columna llegamos a 1, quiere decir que en esa columna ya acabamos. Por lo tanto, únicamente vamos a seguir trabajando con esta columna, con la primera. Y vamos a seguir trabajando, pero únicamente con el 5. Como ya mencionamos, el 5 no tiene una mitad exacta. Entonces pasamos al siguiente número primo, que es el 3. Pero tampoco tiene tercia, pues al hacer la división 5 entre 3, no resulta una cantidad exacta. Entonces pasamos al siguiente número primo, que es el 5. El 5 claramente tiene quinta, entonces a la altura del 5 y del 1 vamos a ponerle 5 que me indica que tiene quinta y la calculamos. Quinta de 5 es 1. Entonces como llegamos a 1 ya finalizamos en esta columna también. Y con esto ya finalizamos esta tabla. Recuerden que era para hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores del 10 y del 4. Pero ¿cuál es el mínimo común múltiplo? ¿Cuál es este número? Pues va a ser la multiplicación de los números que están en esta columna. 2 por 2 por 5. Esto va a ser igual a 20, pues 2 por 2 es 4, 4 por 5 es 20. Quiere decir que el mínimo común múltiplo del 10 y del 4 es 20. Entonces, regresando a nuestro ejercicio, vamos a poner como denominador común el número 20. Y vamos a seguir trabajando ya otra vez en la fracción. Ahora, cuando llegamos a este paso, vituleros, hay dos formas de realizarlo. Sin embargo, en este video únicamente voy a explicar una forma. Así que los invito a que vayan a ver el siguiente video, donde voy a explicar la segunda forma de realizar este tipo de ejercicios a partir de este paso. Ahora, como el mínimo común múltiplo es el número 20, entonces voy a realizar lo siguiente. Me fijo en la primera fracción, en su denominador, que es el número 10, y me voy a preguntar,
¿por cuál número debo de multiplicarlo para que me dé 20? La respuesta es por 2, pues 10 por 2 es 20. Ya que sé esto, entonces vamos a multiplicar el numerador por el mismo número. Es decir, el 3 también lo voy a multiplicar por 2. 3 por 2 es igual a 6 y lo vamos a escribir. Y como estamos haciendo una suma de fracciones, entonces aquí ponemos más. Ahora, me voy a fijar en la segunda fracción y aplicamos lo mismo. El denominador, que es el número 4, me voy a preguntar por cuál número debo de multiplicarlo para que me dé 20. La respuesta es por 5, pues 4 por 5 es 20. Entonces, ya que sé por cuál número debo de multiplicar, este número va a multiplicar al numerador. Entonces voy a tener 1 por 5, y esto es igual a 5. Y ahora vamos a realizar la suma que tenemos en el numerador. 6 más 5, esto es igual a 11. El denominador, que es el número 20, lo pasamos igual. Con esto nos resulta la fracción 11 veinteavos. Ahora, al observar esta fracción, vemos que el numerador, que es el número de arriba, que es el número 11, es menor, es más pequeño que el denominador. Cuando esto sucede, quiere decir que estamos hablando de una fracción propia. Ahora, vitoleros, hay que revisar si esta fracción se puede simplificar. El 11, pues es un número primo, de hecho. Tiene onceava. El 20 pues no tiene onceava, por lo tanto no se puede simplificar. Quiere decir entonces que esta fracción es la respuesta para esta suma de fracciones. Y con esto finalizamos el primer ejercicio. Ahora vamos a realizar el segundo ejercicio, que es este que tenemos aquí. 5 octavos más 1/2. Y empezamos a resolverlo, ¿vale? Recuerden, primero tenemos que hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores de ambas fracciones, es decir, del 8 y del 2. Para esto, estos números los vamos a ingresar en esta tabla. Y como ya mencioné, lo que vamos a hacer es hallar la descomposición en sus factores primos de estos números. Para esto hay que recordar los primeros números primos. Y vamos a empezar trabajando con el primer número primo, que es el 2. Y me pregunto, ¿alguno de estos dos números, el 8 o el 2, tienen mitad exacta? Pues de hecho tenemos la suerte de que ambos tengan mitad exacta. Entonces voy a colocar el 2 que me indica esto. Y vamos a calcular su mitad. Mitad de 8 es 4, mitad de 2 es 1. En esta columna, como llegamos a 1, ya acabamos. Entonces únicamente me hace falta trabajar con esta columna. Seguimos con el 2. ¿El 4 tiene mitad exacta? Pues sí. Entonces colocamos el 2 a la altura del 4 y del 1, que me indica la mitad exacta, y la calculamos. Mitad de 4 es 2. Y como ya vimos, el 2 también tiene mitad. Ponemos el 2 que me indica esto y la calculamos. Mitad de 2 es 1. Como llegamos a 1, ya finalizamos en esta columna. Y de hecho, ya terminamos con esta tabla. Recuerden que esta tabla me sirve para saber cuál es el mínimo común múltiplo de estos números, ¿vale? Entonces, el mínimo común múltiplo de 8 y de 2 lo vamos a obtener realizando esta operación, pues es la multiplicación de los números que obtuve en esta columna, 2 por 2 por 2, y esto es igual a 8. Quiere decir que 8 es el mínimo común múltiplo de 8 y de 2. Ahora, vitoleros, algo importante que mencionar es lo siguiente. Cuando queremos hallar el mínimo común múltiplo de dos números, pero uno de ellos es múltiplo del otro, por ejemplo, en este caso sucede, pues el 8 es múltiplo de 2. ¿Y por qué? Porque el 2 al multiplicarlo por un número me da 8. El 2 al multiplicarlo por 4 me da 8. Esto quiere decir que el 8 es múltiplo de 2. Entonces, cuando tenemos un caso así, donde queremos hallar el mínimo común múltiplo de números, pero uno de ellos es múltiplo del otro, entonces no es necesario hacer esta tablita de aquí. El mínimo común múltiplo será el número mayor, el número más grande. En este caso, como el 8 es múltiplo de 2, el mínimo común múltiplo de estos dos números va a ser el 8, pues el 8 es mayor que 2. Y si observan, fue lo que nos resultó aquí, que el mínimo común múltiplo es el número 8. Entonces, regresando a nuestro ejercicio. Vamos a poner el 8 como denominador común. Lo que está aquí abajo, pues por lo mientras ya no lo voy a utilizar. Y empezamos fijándonos en la primera fracción, 5 octavos.
Me fijo en particular en el denominador, que es el 8, y me pregunto, ¿por cuál número debo de multiplicar el 8 para que me dé 8? Pues aquí está sencillo, pues por 1. 8 por 1 me da 8, ¿estamos de acuerdo? Entonces, como ya sé por cuál número debo de multiplicar, entonces arriba para el numerador también debo de multiplicar por el mismo número, por 1. Entonces yo tengo 5 por 1 y esto es igual a 5 y lo escribimos. Ahora, como estamos haciendo suma de fracciones, es decir, aquí hay signo positivo, entonces aquí ponemos más, ¿vale? Y ahora nos fijamos en la otra fracción. De igual manera, me fijo en el denominador y me pregunto, el 2, ¿por cuál número debo de multiplicarlo para que me dé 8? Pues por 4, pues 2 por 4 es 8. Entonces el numerador, que es el número 1, también lo debo de multiplicar por el 4. 1 por 4 es 4 y lo escribimos. Ahora vamos a realizar la suma que tenemos en el numerador. 5 más 4, eso es 9. El denominador, que es el 8, lo pasamos igual, lo copiamos. Y al observar esta fracción, podemos ver que el número de arriba es mayor al número de abajo. Es decir, el numerador es mayor al denominador. Cuando esto sucede, estamos hablando de una fracción impropia. ¿Y qué creen? Las fracciones impropias las podemos convertir a fracciones mixtas. Recordemos, una fracción mixta está compuesta por una parte entera y una parte fraccionaria. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a convertir esta fracción impropia a su equivalencia pero en fracción mixta, ¿vale? Y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, ¿va? Primero, vamos a obtener el entero de la fracción mixta. Para eso, me voy a preguntar, ¿cuántas veces cabe el 8, que es el denominador, en el 9, que es el numerador? ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 9? Pues cabe solamente una vez. A partir de 2 ya se pasa, pues 8 por 2 es 16 y 16 es mayor que 9. Entonces el 8 en el 9 solamente cabe una vez y lo vamos a escribir como entero. Ahí está. Ahora, para la parte fraccionaria de esta fracción mixta, vamos a realizar lo siguiente. Primero voy a multiplicar el entero que me resultó por el denominador. 1 por 8, eso es 8, ¿vale? Ahora voy a hacer una resta. El numerador, que es el 9, le voy a restar el resultado de la multiplicación. 9 menos 8, eso es igual a 1. Quiere decir que el 1 lo voy a escribir como numerador de esta fracción. Ahora, para el denominador, pues pasamos este denominador, se copia y listo. Con eso obtenemos la fracción mixta, un entero 1/8, que es equivalente a 9/8. Ahora, habitualeros, ya que tenemos el resultado en fracción mixta, hay que ver si la podemos simplificar. Para esto nos fijamos en su parte fraccionaria, es decir, en la fracción 1/8. En esta ocasión, pues no se puede simplificar ya la fracción 1/8, ¿sí? Por lo tanto, digamos que ya finalizamos. Ahora bien, fíjense, el resultado de sumar estas dos fracciones como fracción impropia es 9/8. Y como fracción mixta es un entero 1/8. Ambos resultados son equivalentes. Y con esto finalizamos el segundo ejercicio. Ahora vamos por el tercero y último ejercicio de este video, que es esta de aquí. 15/12 más 7/8. Entonces, vamos a resolver esta suma de fracciones por el método del mínimo común múltiplo. Para eso nos vamos a fijar en los denominadores, en el 12 y en el 8. Y vamos a hallar pues el mínimo común múltiplo de estos dos números. Y para esto vamos a escribirlos o vamos a ponerlos en esta tabla. Ahora, hay que recordar cuáles son los primeros números primos, que son estos de aquí. Y vamos a empezar trabajando con el primer número primo, que es el 2. Y me pregunto, ¿alguno de estos dos números tiene mitad exacta? De hecho, aquí también los dos tienen mitad exacta. Entonces ponemos el 2 que me indica esto y calculamos sus mitades. Mitad de 12 es 6, mitad de 8 es 4. Seguimos con el 2. ¿Alguno de estos dos números ahora son el 6 y el 4? ¿Tienen mitad exacta? Pues sí, ambos. Entonces ponemos el 2 que me indica esto y calculamos su mitad. 6 entre 2 es 3, 4 entre 2 es 2. Seguimos con la mitad. ¿Alguno de estos dos números ahora son el 3 y el 2? ¿Tienen mitad exacta? Pues sí, únicamente el 2. El 3 ya no tiene mitad exacta. Pero recuerden, con que solamente uno tenga,
con eso es suficiente. Entonces pongo el 2 que me indica que al menos 1 tiene mitad exacta. Bien, y calculamos esta mitad. El 3 como no tiene mitad exacta, pues lo volvemos a escribir. Mitad de 2 es 1. Como llegamos a 1 en esta columna, ya acabamos. Entonces, únicamente vamos a seguir trabajando con esta columna. El 3, como ya mencionamos, no tiene mitad exacta. Entonces pasamos al siguiente número primo, que es el 3. El 3 pues claramente tiene tercia. Entonces ponemos el 3 que me indica esto. Tercia de 3 es 1. Como llegamos a 1, también finalizamos en esta columna. Entonces ya hemos acabado con la tabla. Recuerden que con esto ya podemos saber cuál es el mínimo común múltiplo de los denominadores, el 12 y el 8, que es la multiplicación de los números que obtuvimos en esta columna. 2 por 2 por 2 por 3. Esto es igual a 24. Quiere decir que el mínimo común múltiplo es 24. Ahora, regresando al ejercicio. Vamos a poner el 24 como denominador común y vamos ya a trabajar únicamente con la fracción. Lo de abajo, por el momento, lo voy a eliminar. Y vamos a empezar con la primera fracción, ¿va? 15 doceavos. Me fijo en el denominador y me pregunto, el 12, ¿por cuál número debo de multiplicarlo para que me dé 24? Pues la respuesta es por 2. 12 por 2 es 24. Entonces, el numerador de esta fracción, que es el 15, también lo debo de multiplicar por este número. 15 por 2 y eso es igual a 30. Ahora vamos a poner más, pues es una suma de fracciones. Y vamos a trabajar con la segunda fracción, ¿vale? Me fijo en el denominador, que es el número 8, y me pregunto, ¿por cuál número debo de multiplicar el 8 para que me dé 24? Pues 8 por 3 me da este denominador. Quiere decir que el numerador, que es el 7, también lo debo de multiplicar por 3. 7 por 3 es igual a 21 y lo escribimos. Lo que sigue es hacer la suma que tenemos en el numerador. 30 más 21, esto es igual a 51. El denominador, que es el 24, lo volvemos a escribir. Se pasa igual. Ahora, hay que observar esta fracción. El número de arriba, que es el numerador, es mayor, es más grande que el número de abajo. Cuando esto sucede, recuerden, estamos hablando de una fracción impropia. Y las fracciones impropias, como ya vimos anteriormente, las podemos pasar o convertir a fracciones mixtas. Y lo vamos a realizar. Entonces, primero vamos a obtener la parte entera. Me pregunto, el denominador, que es el número 24, ¿cuántas veces cabe en el 51? Cabe 2 veces, pues 24 por 2 es 48. Pues a partir de 3 veces ya se pasa, pues 24 por 3 es 72. Entonces, quedamos en que el denominador, que es el número 24, cabe 2 veces en el 51. Por lo tanto, el entero de esta fracción mixta es el número 2. Ahora, para la fracción que acompaña al entero, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a multiplicar el entero que nos resultó por el denominador. 2 por 24, eso es 48. Y voy a hacer una resta. El numerador, que es el 51, menos el resultado de la multiplicación, es decir, tendríamos 51 menos 48, esto es igual a 3. Este 3 lo voy a escribir como numerador de esta fracción. Y para el denominador, pues únicamente se va a pasar este denominador, que es el 24. Se copia. Y listo. Ya convertimos esta fracción impropia a una fracción mixta. 2 enteros, 3 veinticuatravos. Ahora, recuerden, antes de concluir, necesitamos ver si podemos simplificar esta fracción mixta, ¿vale? Para eso nos fijamos en su parte fraccionaria, es decir, en la fracción 3 sobre 24. ¿Y qué creen, vitualeros? Esta fracción sí se puede simplificar. Entonces, la parte entera se copia. Allí no vamos a hacer nada. Y vamos a simplificar esta fracción. Para esto hay que volver a recordar los números primos. Con los primeros es suficiente, ¿vale? Y empiezo con el número 2, que me indica mitad. Me pregunto, ¿el numerador y el denominador tienen mitad exacta? El 3 no tiene mitad exacta, el 24 sí, pero para que toda esta fracción tenga mitad, necesito que tanto el numerador como el denominador tengan mitad. En este caso, esta fracción no tiene mitad, pues el 3 no cumple con esta condición.
Pasamos al siguiente número primo, que es el 3, y me pregunto, ¿esta fracción tiene tercia? Para eso, tanto el numerador como el denominador, al dividirlos por el número 3, debe de ser una cantidad exacta. El 3 sí tiene tercia, el 24 también, por lo tanto toda esta fracción tiene tercia. Y vamos a calcularla, ¿no? Tercia de 3 es 1, tercia de 24 es 8. Y listo, victoreros, hemos simplificado esta fracción. 2 enteros 3/24 es equivalente a la fracción 2 enteros 1/8, que sigue siendo una fracción mixta. Y con esto, victoreros, hemos finalizado este tercer ejercicio. También hemos finalizado este video. Espero que te haya gustado y más aún te haya servido. Me despido, recuerden que este es su canal Vitual, yo soy Zaret y nos vemos en el siguiente video.